La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, en un programa especial con ocasión de la conmemoración de los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia y que hoy en día nos sigue hablando de su riqueza histórica. Saludo a mi compañero en cabina, Kevin Hernández, bienvenido. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo episodio. Hace 5 siglos, Rodrigo de Bastidas fundó esta ciudad que se convertiría en un eje clave del Caribe neogranadino. Santa Marta fue un territorio de contrastes con culturas indígenas resistentes y reformas coloniales que moldearon su destino. ¿Cómo era la vida en la provincia de Santa Marta entre los siglos XVIII y XIX? ¿Qué importancia tuvo su geografía, sus recursos naturales y su gente en la configuración de la región? Hoy nos acompaña Julián Sánchez Gutiérrez, historiador e investigador de la Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julián, bienvenido. Hola Mario, hola Kevin y hola a toda la ciudadanía, muchas gracias por la invitación. Bueno Julián, te reiteramos el agradecimiento por acompañarnos. Para empezar, yo quisiera preguntarte cómo influyeron los recursos naturales en la organización económica y social de la provincia de Santa Marta durante el siglo XVIII. Naturalmente las sociedades siempre organizan la vocación de sus actividades económicas en función de los recursos naturales que posean, es decir, donde existen llanuras con verdes pastos, pues es natural que se desarrolle una especie de ganadería, ya sea bovina o caprina o caballar, y donde existen tierras aptas para los cultivos, es normal que se desarrollen diferente tipo de unidades productivas, haciendas agrícolas de pan coger. Pues este panorama no era ajeno a la provincia de Santa Marta, al territorio que actualmente comprende el departamento de La Guajira, el departamento del Magdalena, el departamento del Cesar y una parte del departamento de Santander. Pues históricamente, gracias a que tiene una geografía muy particular, bañada por una multitud de ríos. Recordemos que en esta zona, desde el río Cesar hasta el San Jorge, está constituida la depresión Momposina, que es un sistema de llanuras aluviales inundables que imprime unas especificidades muy importantes. Pero además es un territorio que históricamente ha poseído dos cadenas montañosas que le imprimen unas características muy interesantes para el desarrollo de ciertas actividades económicas. Pensemos en la importancia de la Sierra Nevada de Santa Marta y pensemos en la importancia de la serranía del Perijá, que está ubicada en la parte derecha de la jurisdicción de Valledupar. Pues esas cadenas montañosas, sumada a la presencia de grandes ríos y esa llanura aluvial, permitió que oportunamente los españoles asentados en el territorio, a puertas de la colonización, y por supuesto las comunidades indígenas, las comunidades de libres y campesinos, pues definieran las actividades económicas en función de la geografía y los recursos naturales que tenían, ¿no? Y sobre ellos se establecieron dos muy importantes, una que fue la ganadería bovina y caballar, es decir, la cría de animales y de pasto, donde existían abundancia de tierras, y dos fue el establecimiento de haciendas de caña, sobre todo desde el siglo XVII en adelante, para producir diferentes tipos de alimentos, miel, panela, azúcar. En ocasiones se exportaba al exterior. Yo creo que esa configuración de unidades productivas responde a esa geografía económica que se fue moldeando tan pronto arribaron las comunidades españolas y hubo toda esta mezcla con comunidades indígenas y comunidades de esclavizados en el territorio de la provincia de Santa Marta. Y bueno, me gustaría que nos contara un poco sobre el papel que jugaron los funcionarios ilustrados como Antonio Narváez y el padre Antonio Julián en la transformación de Santa Marta. De nuevo es una cuestión muy interesante, quizás habría que trasladarse un poco en el tiempo. Las relaciones o documentos que nos legaron estos dos personajes son más tardíos, son del periodo colonial tardío, estamos hablando de finales del siglo XVIII.
Uno lo escribió en 1778 y otro lo escribió en 1789. Son unas relaciones geográficas y humanas que les fueron encomendadas por las autoridades coloniales para describir el potencial que tenía la provincia y conocer un poco más la gente que habitaba y a lo que se dedicaban, y se ha convertido en unos documentos importantísimos porque además de ser muy precisos en la descripción del territorio, también son casi que los únicos con los que contamos para finales del siglo XVIII de ese territorio. Y además, como dato adicional, es un documento en el que no se encuentran comparaciones en otros territorios del Nuevo Reino de Granada. Pues estos dos personajes son importantísimos. Antonio Narváez de la Torre fue un gobernador de la provincia de Santa Marta y Riohacha a finales del siglo XVIII. A él se le encomendó pacificar o reducir las comunidades de indios de La Guajira que se encontraban en constante resistencia durante casi todo el periodo colonial. No lo logró, realmente tuvo muy poco éxito. Sin embargo, ese informe que le fue enviado al virrey de esa época es muy interesante en la medida en que nos provee información de cada una de las actividades económicas y describe incluso la topografía, la extensión, la geografía del territorio, ¿no? Desde todos los ríos que surcaban las principales ciudades de la jurisdicción hasta cada una de las actividades que producían las poblaciones, ¿no? Desde las riberas del río Magdalena hasta el sur en Ocaña, que hacía parte de la provincia. Y esos imaginarios que fueron creando estos dos funcionarios, digamos que el primero era funcionario, el segundo era un religioso jesuita que en su viaje por el Nuevo Reino de Granada, tan pronto arribó a la provincia de Santa Marta, describió un poco lo que iba viendo, y ambos testimonios nos imprimen una imagen muy interesante sobre la provincia de Santa Marta, porque básicamente lo que van a decir ellos es que este era un territorio muy rico, abundante en recursos naturales, pero en un estado miserable como consecuencia del poco comercio, del abandono y de la falta de población. Y pues ellos eventualmente sugerían algunas políticas económicas para superar ese estado que ellos consideraban en el que se encontraba la provincia. Y por ejemplo, para el caso de Narváez y La Torre, va a ser introducir población esclavizada, tal como él observaba en las plantaciones azucareras del Caribe antillano, ¿no? En la provincia de Santa Marta habían, a finales del siglo XVIII, decía mucho, 100 esclavos, mientras que en las plantaciones azucareras del Caribe, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Santo Domingo, de Barbados, de Guadalupe, de Martinica, habían poco más de 100.000, quizás 200.000 esclavizados. Hay una gran diferencia. Y él proponía, para desarrollar la agricultura, desarrollar el comercio, introducir mano de obra esclavizada, que es, digamos, una cuestión muy importante. Pero pues que sabemos por las investigaciones que se han hecho que nunca se logró. Entonces, en resumen, estos dos relatos son casi que las mejores descripciones que tenemos del territorio a finales del periodo tardocolonial y nos dejaron una imagen muy interesante, pero muy polémica que no podemos dejar por alto. Yo quisiera preguntar también por qué se considera que la provincia de Santa Marta fue clave para el dinamismo económico del Caribe neogranadino, esto en el siglo XVIII. Eso es puntualmente una idea que vengo desarrollando en un libro que estoy terminando de escribir, que le había comentado un poco a Mario. Realmente lo que yo intento hacer es polemizar con estos relatos que les había contado de Narváez y del padre Antonio Julián, en el sentido en que considero, y lo respaldo con las fuentes documentales que reposan en el archivo, que su visión sobre el estado del territorio es una visión impresionista, es una visión que intentaba hacer una intervención sobre el territorio, pero que realmente no era así. Cuando uno analiza varios de los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, uno encuentra que esta era una región muy rica, en donde existía el comercio, donde había una circulación de excedentes agrarios que no solo ingresaban a los mercados regionales, sino que ingresaban a los mercados del exterior. Y entonces yo le adjudico una gran importancia a este territorio, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando, por ejemplo, la política borbónica permite que se amplíe la frontera agropecuaria y con eso se crean grandes haciendas ganaderas, se fortalecen las haciendas trapicheras que se vinculan a los mercados regionales. Las comunidades indígenas y los sectores de campesinos libres son importantísimos en este proceso porque son pequeños comerciantes, se encargan de transportar las mercancías, de hacerlas llegar a los mercados regionales, Monpós, Cartagena, Antioquia, y sobre todo la conexión con el Gran Caribe, ¿no? Santa Marta era una ciudad global en el sentido en que por allí circulaban una gran cantidad de productos que hacían parte de la economía mundial, ¿no? Azúcar,
pero también se importaban telas asiáticas, todo financiado con plata peruana y plata novohispana, ¿no? De Nueva España. Yo le adjudico una gran importancia a este territorio porque era la despensa agropecuaria del norte del Nuevo Reino de Granada y era un territorio que durante las independencias va a fortalecer mucho esas conexiones con el Gran Caribe, sobre todo con las Antillas, con Nueva España y con el sur de los Estados Unidos. Correcto, Julián. Bueno, ya que hablábamos de ser esta región, esa despensa, me gustaría que nos contara pues precisamente cuáles eran los principales cultivos y actividades ganaderas en Santa Marta y cómo se integraron con el comercio regional. Claro, esto es interesantísimo. Algunas ideas ya se han desarrollado previamente por algunos investigadores con documentación del Archivo General y del Archivo General de Indias. Y de acuerdo a lo que les he mencionado de la vocación productiva, de acuerdo con las condiciones geográficas, pues aquí digamos que son tres los sectores dominantes del sector agropecuario. La primera tiene que ver con la ganadería. En la provincia de Santa Marta hizo presencia la gran hacienda del Caribe colombiano, a decir de Adolfo Meisel. Era una hacienda de casi 40.000 hectáreas y una gran cantidad de reses que hoy no imaginamos. Y es una hacienda que se mantuvo existente por más de 200 años, desde 1750 hasta 1950, se llamaba Santa Bárbara de las Cabezas. Se ubicaba en la región del Paso, cerca de la ciudad de Valledupar, y fue la gran hacienda del Caribe colombiano. Proveía de carnes, de sebo, de cueros y de quesos a todo lo que tenía que ver con la costa caribe neogranadina, es decir, Monpós, es decir, Riohacha, es decir, Santa Marta, Cartagena y los mercados mineros de la provincia de Antioquia, pero también exportaba muy buena parte de su producción hacia las plantaciones azucareras en el siglo XVIII, que era importantísimo. Y por supuesto habían otras unidades ganaderas de menor importancia, ubicadas cerca de Riohacha, ubicadas también en la periferia de la ciudad de Santa Marta, sobre todo en lo que tiene que ver con los límites de la provincia de Santa Marta. Estamos hablando entre Barranquilla, Ciénaga, Soledad, que era otra región ganadera muy importante. La segunda gran actividad a la que yo le prestaba especial importancia eran los cultivos de hacienda de caña. Eran cultivos que se desarrollaron de conformidad con las tendencias del mercado internacional. El azúcar ya había despuntado en el siglo XVIII en lo que Sidney Mies llama una revolución del azúcar, porque las cortes europeas, los consumidores europeos y asiáticos estaban consumiendo mucho azúcar para endulzar pues las diferentes bebidas y se estaba convirtiendo en un alimento esencial de la dieta de los europeos. América se va a consolidar como el mayor productor de azúcar, sobre todo lo que tiene que ver con Saint-Domingue, que era Haití, con Cuba, sobre todo a finales del siglo XVIII y XIX, y varias plantaciones ubicadas en las Antillas mayores y menores. Pues en Santa Marta también hubo un desarrollo de la producción azucarera, no del nivel de una plantación que es intensiva en capital y en mano de obra, pero sí fue importante porque varios inversionistas, varios nobles militares invirtieron en este tipo de negocio y se vincularon con los mercados regionales produciendo panela, produciendo mieles, produciendo aguardientes, que es una bebida destilada a partir del zumo de la caña de azúcar, que se vendía eventualmente cerca a la ciudad. Y a finales del siglo XVIII y entre principios del siglo XIX lo que uno encuentra es que estas producciones, cuando desaparece el estanco de aguardiente, pues orientan su producción cañera hacia satisfacer la demanda de los mercados internacionales, ¿no? Entonces uno encuentra que las haciendas, por ejemplo, San Pedro Alejandrino, que hoy es el Museo Quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió Simón Bolívar, era una hacienda cañera, esclavista naturalmente, que a principios del siglo XIX y durante las coyunturas de la independencia exportaba mucha producción cañera hacia el exterior. Entonces esto nos da una idea del alcance de que era una región que estaba muy conectada con los mercados internacionales. Muy interesante lo que nos cuentas hasta este momento de cómo pues se manejaba la economía de estos tiempos. Yo quisiera también preguntarte cómo funcionaba el comercio legal e ilícito en Santa Marta de Riohacha y qué productos eran los que más se intercambiaban en esta época. Yo tengo realmente una crítica con eso. Hace mucho tiempo los investigadores y los expertos en este tema del contrabando y del comercio en las costas neogranadinas siempre nos han dicho que el contrabando era la pauta, digamos, era el patrón común de los intercambios comerciales. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Matizando un poco esa idea, diría que el comercio sí fue muy importante desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, porque esta geografía costera era de muy difícil control por parte de las autoridades de la Real Hacienda. Entonces, naturalmente, esas conexiones con el Gran Caribe, con territorios que estaban bajo poco control, como La Guajira,
pues permitían que florecieran estas actividades vinculadas al contrabando, ¿no? Al comercio ilícito. Pero cuando los Borbones asumen realmente una política económica en ese territorio, ya el panorama cambia mucho y mis cálculos indican que ya el contrabando legal estaba superando a toda esta dinámica del contrabando, pero eventualmente nunca desapareció y de hecho nunca desapareció sobre todo de lo que es la península de La Guajira, sobre todo en las comunidades de la Alta Guajira, donde hay un intercambio de mercancías bajo vías ilegales muy importante con el Gran Caribe y también con Venezuela. Esto también hay que matizarlo. Muchas veces lo que consideramos contrabando para nosotros es comercio legal para las Antillas, por ejemplo. Y esta es una anotación que me había hecho en una ocasión una profesora de la Universidad de los Andes. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este tipo de intercambio? Pues eran muy normalmente las comunidades indígenas, los sectores de campesinos libres o incluso los comerciantes y altos funcionarios asentados en las aduanas de Santa Marta y Riohacha, pues vendían los principales productos de la región, ganado, en forma de cueros, quesos, carne, y a cambio importaban productos que carecían, que casi no abundaban en la región. Podrían ser manufacturas, espejos, vasos, loza, pero también alimentos como harina de trigo, en una región pues donde naturalmente no se puede producir ese tipo de bien. Y esas básicamente las formas de intercambio. Lo que uno encuentra a lo largo del siglo XVIII es que casi todas las partes de la sociedad, sobre todo en Riohacha, es decir, militares, vecinos, nobles, propietarios, dueños de tierras, están involucrados en alguna medida en las dinámicas del contrabando. Es un negocio muy rentable porque usted le evita pagar esas tasas impositivas que implica el comercio legal, el derecho de almojarifazgo, los derechos aduaneros, que eran un poquito altos para la época realmente si lo comparamos con los estándares actuales. Entonces, eventualmente, para mantener unos márgenes de ganancias y una rentabilidad sobre el negocio, los comerciantes optaban por estas vías ilegales. Pero eso no quiere decir que el contrabando lo fuera todo, sino que hay que hacer muchas más investigaciones que logren estimar el efecto del comercio legal sobre el ilegal para cambiar un poco esa narrativa de que esta región es de poco control, es contrabandista e históricamente algo que yo pretendo poco matizar en el trabajo y en el libro. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha venido contando en este programa especial que hemos tenido hoy con ocasión de la conmemoración de los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta. Y bueno, ya vamos acercándonos al final de nuestro programa. Lastimosamente el tiempo es muy corto para todas las preguntas que teníamos para Julián. Y bueno, me gustaría que nos contara pues si Santa Marta tenía tantos recursos naturales como nos ha venido contando a lo largo del programa, ¿por qué no logró un desarrollo económico tan destacado como el de Cartagena? Es una pregunta fundamental. Creo que los que hacemos historia económica y social siempre son necesarias las comparaciones para saber por qué un territorio se atrasó y el otro despegó eventualmente, ¿no? Pues hay varios factores que son estructurales, hay otros que son coyunturales al caso o a la rivalidad que existió en el periodo colonial entre Santa Marta y Cartagena. El primero tiene que ver con el comercio. Cartagena consiguió el monopolio del comercio exterior gracias a la naturaleza de su bahía. La bahía de Cartagena, y si ustedes la observan en un mapa, es una bahía protegida que era muy poco accesible para las potencias extranjeras enemigas o para los piratas que intentaban saquear la ciudad, aunque sucedieron episodios de ataques, mientras que la bahía de Santa Marta es una bahía abierta al mar, ¿no? Al océano, lo que naturalmente era de fácil acceso para los ataques de piratas y de cualquier tipo de enemigos que tuviera la corona. Entonces, esto hace que los comerciantes prefieran mantener sus operaciones de intercambio en Cartagena, donde existía mayor garantía de seguridad que en Santa Marta. Y en el siglo XVII, Cartagena va a opacar a Santa Marta, que había sido el centro del comercio de tierra firme, y ahora va a pasarse a Cartagena gracias a esas condiciones que he mencionado. Lo segundo es que, como consecuencia de esa primacía que tiene Cartagena a lo largo del periodo colonial en el comercio de España, ya que por ahí salían todas las remesas de metales que se iban a España y por ahí entraban gran parte de las mercaderías del Nuevo Reino de Granada, Cartagena va a haber un músculo inversionista detrás de su desarrollo muy importante, que va a ser el situado fiscal, unas transferencias vía monetarias que le hacían otras ciudades como Santa Fe, como Quito, como Cuba, para sostener y fortificar la plaza, y eso lo vemos evidenciado en el sistema amurallado de Cartagena. Pues Santa Marta careció de esos ingresos fiscales para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo de grandes obras de infraestructura como fueron las murallas de Cartagena.
Eso naturalmente restringió o limitó mucho el crecimiento de Santa Marta, pero en lugar de eso se optaron por otras vías de crecimiento que fueron también muy importantes. Entonces yo creo que esos dos factores, por supuesto, hay que hacer sus propios matices y hacerle sus comentarios intermedios, explican por qué Cartagena superó por mucho tiempo en términos económicos, en términos de población, incluso para principios del siglo XIX Cartagena tenía casi 15.000 habitantes, mientras que Santa Marta llegaba hacia mucho a 5.000. Digamos, hay una gran diferencia, pero eso se explica realmente por ese desarrollo portuario y por esa gran cantidad de ingresos fiscales que recibía formalmente Cartagena, que ayudaban a dinamizar su propia economía, porque esos ingresos se iban era a sufragar gastos locales, ¿no? Militares, fortificaciones que empleaban mucha mano de obra, mientras que Santa Marta solo recibía una porción muy minúscula de los situados enviados para las plazas costeras. A Santa Marta le enviaban Monpós, enviaba algunos remanentes fiscales, Ocaya también y Cartagena también, pero eran unos ingresos muy ínfimos que se absorbían casi que en la tropa cantonada o en las expediciones militares que tenían lugar en contra de las comunidades indígenas. Entonces, eso explica un poco esa gran diferencia en los niveles de ingreso, en los niveles de desarrollo de ambas plazas. Bueno, Julián, gracias por todo lo que nos has contado. Vamos a cerrar con una última pregunta de este gran programa que hemos tenido hasta el momento, y es: ¿qué legado de esta época colonial es visible en cuanto a economía y a la sociedad del Magdalena actual? Bueno, eso es muy importante, hacer esas conexiones pasado-presente. Muchas de lo que uno encuentra de la vocación productiva de la región, por supuesto que se ha transformado, pero otro se ha mantenido. Por ejemplo, en el Caribe, en esta zona del Caribe colombiano todavía siguen haciendo presencias grandes propiedades ganaderas que son muy importantes para el desarrollo agropecuario de la región. En Santa Marta se optó un poco, en las periferias de Santa Marta se optó un poco por transformar su vocación productiva de acuerdo a las tendencias del mercado internacional, y en lugar de producir caña, bueno, ya vemos que existen es producción bananera y un poco cafetalera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero, por ejemplo, estas dinámicas del contrabando o del comercio ilícito, entre comillas, que hemos hablado aquí arduamente, pues todavía se mantienen en muchas comunidades de la península de La Guajira, sobre todo la región más alta y que tiene frontera con Venezuela, y donde los intercambios con el Caribe son muy frecuentes. Entonces, eso es para hacer unos paralelismos, que esas actividades, un poco del contrabando, no vienen de ahora, sino que vienen desde ese pasado colonial. Y, por supuesto, también podemos rastrear un cierto grado de autonomía o de relativa autonomía que mantienen muchas comunidades, sobre todo guajiras, sobre todo aquellas ubicadas en la Sierra Nevada. Las 4 grandes comunidades que están ahí, siempre han abogado por su autonomía, una autonomía que han venido resistiendo a lo largo del periodo colonial. Y digamos que eso es parte de la configuración histórica que a lo largo de los siglos ha tenido este territorio, que es muy importante. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle por haber participado el día de hoy en este programa. Lo que pudimos dialogar fue muy poco para la investigación que ha realizado Julián. Muchísimas gracias por haber participado en este programa del día de hoy. Muchas gracias a ti, Mario, y a Kevin por la invitación. Este es el año de Santa Marta, así que esperamos ver más investigación de este tipo. Esperamos que la audiencia, la ciudadanía que nos está escuchando, se acerquen a estos temas que son patrimonio histórico de Colombia, la primera ciudad en Colombia que cumple los 500 años, pero hay que pensar esta ciudad en términos de un territorio más grande que ha moldeado su propia historia. Correcto, Julián. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Julián y gracias a todas las personas que una vez más se conectaron a este episodio. Nos escuchamos en un nuevo programa. Hasta pronto.